Hoy iniciamos con tejido epitelial. ¿Qué podemos decir del tejido epitelial? Bueno, vamos a ver que este tejido tiene unas funciones específicas. La principal va a ser de protección. Bien, ahora, características, como para yo poder ver una imagen y decir es un tejido epitelial o un tejido conectivo. La principal diferencia es el espacio entre las células. Bien, el líquido extracelular en el tejido epitelial va a ser escaso. ¿Por qué? Porque esto es gracias a las uniones celulares que nosotros ya estuvimos viendo en los videos anteriores. Bien, que el espacio entre las dos células adyacentes es muy chiquitito, escaso. ¿Sí? Está una pegadita al lado de la otra, bien adyacente. Tenemos las uniones celulares que no permiten que se desarmen. Bien, entonces yo voy a ver un tejido epitelial que va a tener escaso líquido extracelular a comparación con el tejido conectivo. Bien, ahora, otra de las características es que el tejido epitelial nunca va a tener otro tejido por arriba. Bien, siempre va a ser de cobertura. Bien, otra de las funciones va a ser también de secretar, ¿sí? Va a tener una porción secretora. Bien, que eso lo vamos a ver en lo que son las glándulas. Otra de las características que podemos destacar del tejido epitelial es que cuando se conecta con el tejido nervioso, vamos a generar los tejidos de los sentidos, como el olfato, el tacto y demás. Bien, el tejido epitelial lo vamos a clasificar en dos, de revestimiento y glandular, como ya dijimos. Bien. Los de revestimiento mayormente van a estar hacia la luz de los órganos y el glandular va a ser el encargado de generar las secreciones de su producto. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver, también lo vamos a dividir en dos. Bien, ahora vamos a hacer una clasificación de epitelio, ¿sí? Pero vamos a describir la célula. La célula vamos a tener distintas porciones. Tengo que saber cuál es cada una. ¿Sí? La parte más superficial, yo voy a decir que es la parte apical. Los laterales van a ser justamente la porción lateral de la célula, que es donde estuvimos viendo las uniones celulares. Y la parte basal va a ser la que está en contacto con la lámina basal. Bien. Después, ¿qué podemos mencionar de la lámina basal? Las láminas basal se van a dividir en dos porciones. ¿Sí? Vamos a tener la lámina basal que va a estar en contacto con el epitelio y después vamos a tener la lámina reticular. Esta va a estar en contacto con el tejido conectivo. ¿Cuál es la función de esta? Recuerden que el tejido epitelial es avascular, no tiene vascularización. Bien, entonces los nutrientes los va a recibir del tejido conectivo. Bien, ahora al tejido epitelial también lo podemos clasificar según la cantidad de capas que tenga. Yo al ver una imagen tengo que saber si es simple o estratificado. Bien, ¿qué quiere decir esto? Si es simple es que yo lo que observo es solo una línea de célula. Bien. Estratificado significa que yo observo más de dos líneas de célula. 2, 3, 4, 20. ¿Sí? Eso es estratificado. Tengo muchas capas. Y después tengo otro tipo de clasificación que es el pseudoestratificado. ¿Qué quiere decir pseudoestratificado? El pseudoestratificado en realidad es una capa simple, pero no está tan organizada porque los núcleos van a tener distinta altura a simple vista. Todas las células tocan la lámina basal, pero no todas llegan a la parte de la luz del órgano o la parte apical. ¿Sí? Todas tocan la lámina basal, pero no todas llegan a la luz. Bien, a simple vista nosotros vemos los núcleos y podemos decir, esto es estratificado. No. ¿Por qué? Porque es una sola capa de célula. Entonces sería simple. A ese tipo de tejido se le va a decir pseudoestratificado.
La otra clasificación va a ser según la forma de la célula. Si yo veo un tejido chatito, voy a decir que es pavimentosa, plana, ¿sí? O escamosa, según la bibliografía que utilice. Si la célula tiene partes, no predomina ninguna de las dos, tanto en altura como en anchura, ¿sí? O la base y la altura van a ser similares, se dice que es cúbica, aunque también pueden ver células hexagonales, pero es cúbico. Ahora, si predomina el alto por la base, ¿sí? Ahí yo voy a decir que es cilíndrica. También podemos hacer una combinación con estas dos clasificaciones. ¿Por qué? Porque si yo digo, veo una línea simple, bien, de células y veo su forma que es escamosa, bien, o plana, entonces yo voy a decir que es un epitelio escamoso simple. ¿Sí? Si veo que son cúbicas, un cúbico simple. Ahora, si veo que tiene muchas capas, entonces ahí yo voy a predominar la forma de la célula y, por ejemplo, yo voy a decir que es un epitelio pavimentoso estratificado o escamoso estratificado, ¿sí? O cúbico estratificado. Bien, también es importante saber reconocer qué tipo de epitelio voy a encontrar en cada uno de los órganos, ¿sí? Por ejemplo, yo el pavimentoso simple voy a encontrarlo en lugares donde yo tenga que realizar una osmosis rápida, un intercambio rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a tener voy a tener una capa delgada de este tejido. Lo importante es siempre saber dónde puedo encontrar cada uno de los tipos de epitelio, sea por ejemplo el pseudoestratificado, si los estratificados, en qué tipo de órganos lo voy a encontrar. Nosotros en este resumen estamos utilizando el libro Tórtora, en el cual tenemos las distintas imágenes en donde describe la función y donde lo puedo ubicar a cada uno de estos epitelios. Bien, ahora vamos a continuar con lo que son el tejido epitelial glandular. Bien, ¿cómo lo podemos clasificar? El epitelio glandular va a tener una clasificación por cantidad de células. Si tiene una sola célula, va a ser una glándula unicelular. El ejemplo que siempre mencionamos es las células caliciformes, que van a secretar el moco. Luego tenemos las multicelulares, ¿sí? Tienen muchas células. Bien, estas se van a clasificar en glándulas endocrinas o exocrinas, según hacia dónde va su producto. Por ejemplo, en las glándulas endocrinas mayormente es la secretación de hormonas y van a ir al torrente sanguíneo. Luego, las glándulas exocrinas van a secretar su producto hacia la luz de un tubo y luego va a llegar a la luz del órgano. Este tipo de glándulas va a tener un efecto más localizado, ¿sí? Pensémoslo de esta forma: si yo una hormona la llevo al torrente sanguíneo, su acción va a ser a distancia. En cambio, en las exocrinas va a ser bien localizado. Después vamos a tener glándulas también mixtas, ¿sí? En esto vamos a tener en cuenta lo que es el ovario, testículo, páncreas. Bien, y ahora la parte complicada, la que siempre se complican y no sé por qué. La clasificación a través de los tubos. Bien, estas glándulas exocrinas, vamos a tener este tipo de clasificación en cual tenemos que contar la cantidad de los tubos, la luz hacia dónde va a ir a parar el producto. Si el producto va a parar a un tubo directo que llega a la luz del órgano, ahí yo voy a decir que es simple. ¿Sí? Es simple. Ahora, si yo tengo la parte secretora, va a ir a un tubo y ese tubo se va a conectar con otro tubo y recién va a llegar a la luz del órgano, ahí voy a decir que es compuesta. Y luego tengo que tener en cuenta cómo es la parte final de esta parte secretora. Si es más redondita, yo voy a decir que es acinar. Si es más tubular, más larguita, es un tubo. Justamente es tubular. ¿Sí? Y después puedo tener una glándula enrollada.
pero mayormente siempre se va a mencionar las acinar y tubular. Entonces ahí yo voy a poder decir si es simple o compuesta. Otra de las clasificaciones que tenemos de las glándulas va a ser si es merocrina, apocrina u holocrina. Las merocrinas son las más comunes, en las cuales por exocitosis libera el producto sintetizado, ¿sí? Las alocrinas el producto se va a liberar hacia la parte más apical de la célula, ¿sí? Y cuando es el momento de la secreción, la célula pierde una porción propia, la cual después va a ser reparada. Y después las alocrinas son glándulas que lo sintetizado queda en el citosol de la célula, ¿sí? Y en el momento de la liberación, esa célula se rompe, ¿sí? Y libera lo que acaba de sintetizar, muriendo obviamente la célula, y esta célula luego va a ser reemplazada por otra. Ejemplos de las merocrinas van a ser las glándulas del páncreas, de las apocrinas van a ser las glándulas mamarias y glándulas sebáceas de la piel. De esta forma concluimos con lo que es tejido epitelial de revestimiento y glandular. A continuación vamos a seguir con otros videos de tejido conectivo.